Desde que empezó la semana, el presidente Alberto Fernández está bastante preocupado en cómo mostrarse, ¿cómo decirlo? Miserable friendly, digamos, para darle un título. Porque, bueno, después de los chisporroteos que había tenido con algunos empresarios, en particular con Paolo Roca, cuando uno de los grandes dueños del país había hecho un bollito el papel del decreto que decía que no se podía hacer despidos, le hizo un bollito, se lo tiró en la cara a Fernández. Fernández se ofuscó en un momento, habló de los miserables, algo que quedó como uno de los grandes titulares de lo que va del año, pero después se ve que Fernández se dio cuenta y empezó a bajar un poco los cambios, porque su proyecto evidentemente contempla a estos grandes empresarios como parte fundamental del proyecto de un gobierno que, como dice el amigo de Marxismo Cultural y Choris en Twitter y en Instagram, es nacional y popular pero asintomático. Un gobierno nacional y popular pero asintomático. Buena definición. Claro, es una muy buena definición, sí, casi que científica. Se podría hacer un paper ahí para alguna tesis de doctorado política con eso. Pero bueno, esta semana se mostró este giro, lo tomamos lunes y martes también. Estuvo con Kicillof Hernández recorriendo las plantas de Volkswagen y de Toyota. Estuvo también inaugurando un hospital de campaña en el predio del Opus Dei, del Hospital Austral. Ahí destacó a Pérez Compán. Lo charlábamos el día martes, también contábamos, bueno, cómo es parte de estos grandes empresarios que se la fugaron toda, por decirlo. No solamente se la llevaron en pala, en el sentido que la levantaron en pala durante las últimas décadas, especialmente durante el gobierno de Macri, han tenido también muchas ganancias extraordinarias, especialmente el sector financiero, bancario, pero no son los únicos. Y empezó una guerra también de un sector con el tema de que el portal El Cohete a la Luna sacó unas notas con quiénes son las personas y las empresas que compraron esos dólares y se los fugaron o los tienen abajo del colchón. Tendrían que tener una cama extra large, ¿no? Porque han comprado de a cientos de miles de dólares, sí. Pero bueno, que son parte del empresariado con el que ayer Alberto Fernández, ahí veíamos unas imágenes, por ahí si las podemos La foto es impresionante. Es parecida a la foto de hace un mes cuando estaba la CGT y la UIA, que eran todos hombres, justo en el día de una mujer, menos, era la mesa de los caballeros, ahí la vemos, ¿no? Los caballeros de la mesa rectangular, 20 tipos, ahí estaban muchos de la crema del empresariado, Bulgeroni, Pagani, Pérez Compán, Madanes Quintanilla, bueno, dobles apellidos. El único que no estaba es Paolo Roca, que adujo tenía un cumpleaños, un chisporroteo, tenía una sesión semestral de los CEOs de su empresa. Pero, por ejemplo, Miguel Acevedo, de Aceitera Deza, dijo que, porque algunos titulares en los diarios cometían un error, no era una reunión de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, sino de los propios dueños. De los propios dueños. De hecho, Miguel Acevedo, esto de Aceitera Deza, llamó a los que deciden las inversiones, o sea, los que tienen la tarasca, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchos medios lo leyeron como una especie de acercamiento, intento de acercamiento de Alberto. Dicen que una de las cosas que medio se disculpó de alguna manera por lo de la frase de los miserables, intentó ponerla en contexto, que era un momento de nerviosismo difícil, que se generalizó. Pero bueno, que él quería discutir un poco cómo es la reactivación productiva luego de la pandemia. Y además, dijo que el proyecto, que no hay de parte de su espacio político ningún proyecto pensado para tener participación del Estado en las empresas. Recordemos que Fernanda Vallejos había hecho ese comentario que, Fernández se encargó generó revuelo, Fernández se encargó de desmentirla, así que fue, como dice Pato, una reunión miserable friendly, y puso como ejemplo el caso, por ejemplo, de Toyota, que como un ejemplo de reactivación, recordemos que Toyota tiene un solo turno funcionando y a la mayoría de sus trabajadores suspendidos,
con el 70% de sus salarios, así que bueno, empezaron a discutir cómo salir de la pandemia, pero bueno, la verdad que preocupante los ejemplos que dio de reactivación. No, la clave de la reunión, por lo que se entiende, es Fernández les dijo, ya está, ya pasó lo peor de la pandemia, en el sentido, aparte lo peor para los empresarios, el Estado le pagó la gran mayoría de los sueldos, casi todos los que estaban los dejó suspender, hicieron el acuerdo con la CGT para que pudieran suspender rebajando los salarios, un 25% y que la mitad se la pagaba el Estado y aparte le quitaban cargas patronales, así que en el mejor de los casos, digamos, esas empresas pagaban un 25% de los salarios. Déjame que te diga algo, por lo que vos decías de Vallejos, me resultó interesante en el sentido de que no solo dijo que ese proyecto no estaba, sino que lo metió a Máximo Kirchner, porque dijo, hablé con Máximo Kirchner y le pregunté si era parte de la agenda legislativa y dijo que de ninguna manera. O sea, quiso meterlo a Máximo Kirchner en el sentido de no hay una disputa, fue una soltada de Fernanda Vallejos y del kirchnerismo nadie salió a decir, no, esto es necesario, ¿no? Fernández dice que las empresas van a recibir gratis esa plata. Entonces lo aceptamos y se da después de que Máximo Kirchner había criticado al ministro de Trabajo, Moroni, por el acta en Mondelez, donde Exacto. aceptaban las suspensiones de una planta que había producido durante toda la pandemia. Totalmente. Entonces, me parece que Fernández puso, por un lado, los límites en el sentido de decir, nosotros no vamos a hacer un gobierno duro con los capitales, ni siquiera con estos, que son los mismos que salen en las listas, que son los que se fugaron toda la plata y los que son parte de los que hoy están presionando para una nueva devaluación. Dijo, no vamos a molestarlos mucho, el impuesto a las grandes fortunas, si en algún momento viene, será tener un peso para la birra, digamos, para los empresarios, para cubrir algo, pero evidentemente no está mucho más. Y un último dato de color que también me parecía, es simbólico, pero me parece que muestra para contrastar, no sé si recuerdan, hace unos 10 días, 2 semanas, cuando Fernández se juntó con los representantes de los barrios sociales, sí, que bueno, estaban en Olivos, pero todos en un parque, distanciados, ¿no? Así con mesas, sí, incluso como en una especie de anfiteatro. Bueno, contrastaba bastante con la imagen de la cercanía que tiene con los empresarios, donde se sentaron en una mesa de gente bien, de todos hombres, de saco, con los que deciden el futuro del país, y los que deciden el futuro del país son los que vienen esa clase empresarial que, como decíamos, o son socios o son cómplices del gran capital imperialista, que es el que también se va llevando todo con los bancos, con la deuda externa, etcétera. Así que, bueno, este giro pro miserable friendly de Fernández lo que augura es que toda esa idea de que entre los jubilados y los bancos vamos a elegir a los jubilados y los trabajadores, etcétera, bueno, no, me parece que va a tener que esperar y por lo tanto vamos a tener que ir pensando si este gobierno no evidentemente va a seguir pateando para los grandes empresarios, bueno, qué tarea hay dentro de la clase trabajadora, en los sindicatos, en la juventud, todos esos sectores que se están organizando, porque evidentemente la realidad es se va a poner mucho más compleja.